Un saludo a todos. Qué alegría el poder ponerme en contacto con vosotros, vivir este encuentro y poder compartir con vosotros una enseñanza que a mi modo de ver es preciosa. Y no es por lo que tenga que explicaros yo, sino por el Evangelio, por lo que puede suscitar en vosotros este encuentro con Jesús, palabra. Hay evangelios y evangelios, es cierto, ¿no? Pero todo evangelio donde nos sitúa en diálogo con Jesús son diálogos, son encuentros dialogados, encuentros que están llamados a ser experiencia de vida para nosotros, como este que os ofrezco hoy y os comparto hoy. Es del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. Lo leo. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba dice: «Este es el Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver lo que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí», que significa maestro, «¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día. Eran como la hora 10. Palabra del Señor. ¿Qué texto, Madre mía, es una preciosidad, una belleza cuando uno se adentra, ¿no? Nos encontramos en un texto donde vemos a Juan el Bautista con sus discípulos, en concreto van a ser dos los que se sienten interpelados por aquel que pasa y que Juan señala: ese es el Cordero de Dios. Cuántas enseñanzas ya desde aquí. Los discípulos, estos dos discípulos, que son discípulos que buscan la verdad, escuchan de su maestro, Juan el Bautista, cómo señala. Es precioso ver a Juan el Bautista. Juan, un hombre que es consciente de su misión. Su misión es ofrecer un bautismo de conversión. Jesús ofrecerá otro tipo de bautismo. Qué importante será ya desde aquí ver lo simbólico. Cómo estamos llamados a hacer ese cambio de vivir del bautismo, de un bautismo, al bautismo de la experiencia del Espíritu que nos ofrecerá Jesús. Ya con esto os puedo decir que es casi todo, ¿no? Claro, claro. Y el Bautista, es inquietante esta figura. Cómo es un hombre que, sabiéndose en referencia con Jesús, no se apropia a los suyos, sino que les dice dónde tienen que ir. ¿Actuamos así con nuestros oikos? ¿Actuamos así en nuestra evangelización? ¿Nos apropiamos a la gente? ¿Hacemos un club? A mí me llama mucho la atención cómo a veces es así. Vivimos desde esa paternidad de intentar acaparar a los demás, de intentar decir son míos, cuando no son nuestros, son de Dios. El Bautista lo tiene claro. No son sus discípulos, son los discípulos de Dios. Y por eso, él, que tiene la función de señalar, como la tenemos nosotros, evangelizadores, decir quién es Jesús. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos la verdad. Jesús está señalar, señalar. Indicar significa señalar, ¿no? Indicar, no apropiarnos. ¿Cuántas veces, desgraciadamente, lo ven los evangelizadores y lo ven los sacerdotes también, Y en parroquias donde hay más de un sacerdote, aún se ven más. A mí me gusta más ir a la misa a mí me gusta más escuchar ¿os suena esto? Pues cuánta limpieza de corazón tenemos que tener, en ese sentido, saber. Es Jesús, no apropiarnos, no apropiarnos. Bueno, continúa el Evangelio, no me va a quedar aquí, ¿no? Continuamos el Evangelio y vemos cómo los discípulos inmediatamente siguen a Jesús. Y Jesús, que se siente perseguido, se gira y le pregunta la gran pregunta: ¿qué buscáis? ¡Qué pregunta, Señor! Tarde o temprano el Señor te la habrá hecho ya, me imagino, pero te la volverá a hacer. Y nosotros seremos portavoces para hacerla. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis en la vida? Significa, ¿qué sentido, qué orientación tenéis en la vida? ¿Hacia dónde vais? ¿Cómo tendremos que muchas veces plantear esa pregunta para romper la mediocridad de la indiferencia, de la inercia de lo mediocre?
del que no busca. Será nuestras preguntas, especialmente con nuestras acciones, las que interpelarán una búsqueda mayor. ¿Os acordáis en el paso de la participación? Donde participamos del por qué estamos sirviendo a nuestro oikos. ¿Os acordáis? Es en ese momento. ¿Por qué haces esto por mí? Eso es una pregunta de búsqueda. ¿Por qué haces esto por mí? Nosotros, con nuestro servicio evangelizador, tendríamos que interpelar con eso. Y si no fuera suficiente, con nuestras palabras. Ese es el método evangelizador de Francisco de Asís. Hermanos, cuando veáis que ya no podéis hacer nada más, hablad. Eso es, desde el servicio. Y evidentemente muy ungido con nuestras oraciones. ¿Qué buscáis? ¿Y qué responden los discípulos? Maestro, ¿dónde vives? Oh. ¿Qué significa esta respuesta pregunta? Porque no responden a la pregunta de Jesús, sino que vuelven a hacer una pregunta. Las preguntas son muy importantes en la vida espiritual, porque las preguntas abren campos, las respuestas estrechezan, ¿no? Dirigen, acortan espacios, sentidos, pero las preguntas abren. Maestro, ¿dónde vives? Maestro, esto significa, ¿cuál es tu vida? ¿Dónde te desenvuelves? Maestro, detrás de la pregunta hay un maestro, queremos conocerte, queremos vivirte, queremos entrar en comunión contigo. Maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde vives, maestro? Ellos no buscan una doctrina, porque en una doctrina se puede escuchar a Jesús y no hace falta saber dónde vive. Ellos quieren entrar en comunión con Jesús. Y eso es lo que precisamente queremos hacer como parroquia evangelizadora. Queremos que la gente tenga una experiencia de Jesús. Eso es, no que sepa una moral más sin Dios, que escuche más o que tenga cultura, ¿no?, de Jesús. No es cuestión de tener cultura de Jesús, que eso se dará y que estamos llamados a crecer en formación. El maestro donde vives es el interés de aquellos que quieren hacer vida y experiencia con el maestro. No es solo que quieren escucharle, que quieren estar con él, estar con él, estar con él. Y el que les dice, Jesús, venid y lo veréis, venid y lo veréis. ¿Qué significa esta respuesta? Pues esta respuesta es una invitación a dejarse apasionar por el encuentro con Jesús, a estar con Él, a vivir con Él. Eso es experiencia, de nuevo es lo mismo, sí, viene a ser lo mismo. Venid y lo veréis, venid, venid conmigo. Un Dios que invita, un Dios que no rechaza, un Dios que no pide el currículum de decir, a ver, si sois dignos, no sois dignos, si estáis formados, no estáis formados, a ver, no, venid y lo veréis, venid conmigo, venid. Una invitación a entrar en comunión. Esos discípulos que vienen de ser del Bautista, de Juan el Bautista, que sienten ante el anuncio del Bautista que ese es el Cordero de Dios, que ese es el Mesías, buscan a Jesús, buscan la autenticidad, buscan la profundidad, no se quedan en profetas, no se quedan en mediaciones, quieren encontrarse con Jesús, inician un diálogo con Jesús y en ese diálogo con Jesús son bendecidos en la invitación de su casa. Venid y lo veréis, venid a casa, venid y allí compartiremos y allí os hablaré y allí os compartiré y os escucharé. Venid y lo veréis. Qué maravilla, ¿no? ¿No creéis? Bueno, ¿y qué hicieron ellos? Pues ¿qué van a hacer? Se fueron con él, ¿no? Se fueron con él y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Dice la palabra. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Pasaron el día con Jesús, en casa con Jesús. ¿Pasamos el día en casa con Jesús? ¿Cómo vamos de búsquedas? ¿Cómo vamos de encuentros? ¿Cómo vais? ¿Dónde busquáis a Jesús? ¿Dónde os encontráis con Jesús? Son muchas preguntas y más que os voy a hacer. ¿Cómo vais de esos encuentros entonces con Él? La casa de una forma especial
la casa de Jesús, ya sabéis que es de una forma muy especial, ¿eh? Es el templo, claro, es el templo. Oye, venís al templo a rezar, a encontraros con Jesús. Pronto iniciaremos la adoración al Santísimo también ya de nuevo, ¿no? ¿Venís? ¿Y en las misas? ¿Dónde estáis en las misas? ¿Dónde estáis? Os pregunto, con ganas de veros, de encontrarme con vosotros. Celulines, ¿dónde estáis? ¿Queréis ser evangelizadores? Pues empaparos de la presencia del Maestro. Y no hay otra, ¿eh? No hay otra, afortunadamente, que entrar en comunión con Él, vivir en una vida de gracia con Él, desde la confesión, desde la comunión, pero no de comunión semanal, comunión diaria. No os perdáis el gozo. Tenéis ese gran regalo. Venid, venid y entrar con Él. Venid, venid y lo veréis. Venid y lo veréis. Vivamos esa experiencia que nos invita continuamente. El Evangelio, este Evangelio nos lleva a los encuentros de Jesús, Eucaristía. Venid y lo veréis. Concluyo preguntándoos varias cosas también. Como veis, no será por preguntas la que sean más significativas, ¿no? Pero estas son muy significativas, lo que os voy a preguntar ahora. ¿Qué busca la gente? Nosotros que somos evangelizadores, ¿qué busca la gente? ¿A quién busca la gente? ¿Vosotros creéis que la gente ha dejado de buscar a Jesús? ¿Qué ha buscado? ¿Qué has buscado de Jesús estos últimos años? ¿Qué has buscado de Jesús? ¿Cómo lo has buscado? ¿Recuerdas a tus bautistas? ¿A quién te señalaron a Jesús? ¿Y dónde lo buscas? Bueno, repito que son muchas preguntas. Quedaros con aquellas que más os ayuden en el diálogo. Y nada más, hermanos, una alegría el poder dirigirme a vosotros y me encomiendo a vuestras oraciones. Necesito de vuestras oraciones. Gracias porque sé que lo hacéis. Dios os bendiga y a la Madre de Loreto, de una forma especial os encomiendo. Dios os bendiga.